Esta noche hablaremos acerca de cómo sobrellevar la ofensa. Es una realidad de que las ofensas dañan el corazón, pero que Dios nos dé sabiduría porque nacimos para continuar, no nacimos para quedarnos ni para estancarnos. Así que esta noche yo le invito a que sea Dios hablando a su vida, a su corazón. Siempre en estos temas no debemos vernos nosotros como víctimas. En estos temas de la ofensa deberíamos pedirle a Dios sabiduría y pedirle al Señor entendimiento de cómo nosotros ser precavidos para no dañar el corazón de los demás. Así que en este momento vamos a comenzar y proceder con la oración para que Dios bendiga su palabra, aprovechar el tiempo, todo lo que tengamos que decir, así sea una predicación larga, yo pienso que será de bendición para quien la escuche. Oremos esta noche. Padre Celestial, esta noche te damos gracias porque estás con nosotros. Quiero pedirte que usted bendiga, mi Dios, esta enseñanza que usted puso en nuestro corazón. Yo te pido que guardes la vida de los que escuchan este tema, ya sea en vivo o en repetición. Yo creo que tú harás algo grande en ellos. No nos dejes estancarnos. Nacimos para más, mi Dios. No nos dejes estancarnos en temas así. Ayúdanos a crecer, Señor, siempre viendo cómo cambiar para cuidar el corazón de los demás. Y esta noche te pido sabiduría para explicar este tema, no porque yo sepa, Señor, sino porque tú me enseñas también. Te lo pido, mi Dios, te lo ruego, te lo suplico, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El tema de esta noche: ¿cómo sobrellevar la ofensa? Vivimos en una generación en donde muchas veces las palabras no se miden. Vivimos en una generación muy rápida y muchas veces no nos detenemos para pensar en cómo los demás reciben lo que nosotros hacemos o decimos. A veces nuestras palabras, nuestras miradas, una acción, la gente lo recibe diferente, no todos son iguales y habrá personas que se llegarán a sentir ofendidas. Su corazón se llenará de dolor cuando nosotros notemos a alguien que tiene tal vez algún distanciamiento, enojo, resentimiento. Probablemente allí haya un corazón ofendido. Pero la palabra de Dios nos enseñará esta noche que la ofensa es algo que puede arreglarse si vamos a los principios bíblicos. Primero vamos a ver lo negativo de la ofensa, porque aunque es pequeña, es una trampa peligrosa. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24 versículo 10: muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, dice la palabra de Dios. No deberíamos llegar hasta esos temas. La ofensa no tratada, la que no se platica, puede destruir amistades, familias, iglesias y ministerios. Por eso, lo más importante es vivir los principios, acudir, platicar, conversar, arreglar. La ofensa no atendida, si no la identificamos, tendrá muchas consecuencias, pero Cristo puede vencer la ofensa de manera bíblica. Yo te diría esta noche, si el Espíritu Santo trae a ti una persona, una situación, un tema que no se arregló, esa ofensa está activa. Aunque haya pasado mucho tiempo, ha creado raíces de amargura. Pero esta noche el Espíritu Santo nos va a ayudar a librarnos de un tema que mucho daño les ha hecho a los cristianos y a las familias, la ofensa. Primero, déjame decirte bíblicamente que la ofensa es una trampa espiritual. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18 versículo 19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Bueno, la Biblia nos dice que la ofensa endurece el corazón. Cuando alguien se ofende, como dice este versículo, levanta murallas internas. Se protege muchas veces con el enojo, ya no escucha, ya no perdona, ya no confía.
El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, es más difícil. Una persona ofendida es muy complicado muchas veces tratar con ella, por eso el ofensor tiene que comprender, tiene que entender que un corazón dañado, un corazón herido, tiene que ser tratado con mucha delicadeza, porque esas murallas no se derrumban con fuerza, se derrumban con amor. Por eso, quiero comenzar dándote algunos consejos, si usted me lo permite, hablando de estos muros, de esta ciudad. El versículo bíblico que vamos a tratar es precisamente Proverbios capítulo 18, versículo 19. Vamos todos a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a abrir este texto. Dice la palabra de Dios: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar o de alcázar. Ahora escuche esto porque me parece muy interesante. La ofensa está asociada a una acción real o a una acción que yo percibo que se cataloga como un daño o como un agravio. Las personas que han sido ofendidas normalmente en su corazón se sienten heridas, desilusionadas, se llenan de dolor o muchas veces reaccionamos con enojo. Por otra parte, el enojo, que es producto de una ofensa, puede ser una de las emociones más difíciles de manejar. Por eso muchos nos han enseñado: dale un espacio, dale un tiempo. Si saliste mal con alguien, tal vez no, ahorita no es correcto platicar porque el ambiente es muy pesado todavía. Entonces el enojo por una ofensa es una de las emociones más difíciles de manejar, y bueno, pudiendo traducirse en otras palabras, es un resentimiento, se convierte en una amargura, se convierte en un odio y manifiesta muchas emociones tóxicas. ¿Quién no se ha molestado? ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha ofendido? A veces tratamos este tema solo como ofensas entre los amigos, pero no, hay ofensas en la familia. Los esposos se ofenden continuamente, entre hermanos se ofenden y se dejan de hablar. Las ofensas nos acompañan en todo momento, por eso deberíamos ser cuidadosos. Escucha, porque esta noche quiero darte un devocional más que una enseñanza, quiero animar tu vida. Esto de devocional significa que trabajaremos con tu alma, trabajaremos con tu vida de tal manera de que le des devoción a Dios. Quiero animar tu corazón. Entonces, vamos a ver estos muros protectores que se levantan cuando uno es ofendido. Muchas veces levantamos muros para que ya no nos vuelva a pasar, y es el error que tenemos de alejarnos, de decir: esto ya no me vuelve a pasar y no importa perder esta amistad, pero no me vuelve a pasar. Nos excusamos con esto. Mira, bíblicamente, la expresión que dice la Biblia que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, es una metáfora, es decir, que hace referencia a una ciudad fortificada con muros alrededor. Hemos visto los castillos, y el objetivo de los muros es proteger de los invasores. Bueno, asimismo, las personas cuando experimentan ofensas se sienten heridas y construyen muros emocionales alrededor para protegerse y así evitar ser heridos nuevamente. Es como si construyeran una cárcel para sí mismos, y qué horrible se siente vivir en una cárcel. Es construir para ellos mismos. Dicen ellos: me protejo. Estas piedras que construyen con estos muros, o estos muros, estas piedras, en muchos casos son piedras de mal humor, son muros de indignación, son muros de desconfianza, de pesimismo, de retraerse, de victimización. Y yo sé, hermano, nadie quiere ser ofendido, pero piensa y medita en dónde te encuentras en este momento. Tal vez tú eres el hermano ofendido que está siendo más tenaz que una ciudad fuerte. Has creado pilares que no te dejan ahora confiar en nadie más. Pero lo cierto es que toda esta protección oculta de resentimiento y de inseguridad, sin duda alguna, no nos hace bien. Primero vamos a hablar de nosotros, si tú me lo permites. La persona ofendida, la agraviada, a la que se le ha ofendido, se atrinchera, de acuerdo a este versículo, en una posición de ofendido. Y no te culpo, querido hermano, no te culpo, porque muchas veces
Yo en consejería me sentía ofendido. Y yo le decía al pastor, pero ¿cómo es posible que no me haga caso si me ofendieron a mí? Y era algo que yo no comprendía. Cuando me decían, es que estás atrincherado. Y muchas veces me sentía así incomprendido, pero bíblicamente tiene mucha razón. El que es ofendido, de nada sirve sentirnos víctimas y atrincherarse, levantar estos muros, porque entonces me niego al perdón, me niego a la reconciliación, me niego a comenzar las cosas otra vez. Y mira que los cristianos fuimos llamados a perdonar. Vamos a continuar con este estudio. La persona ofendida, la transgredida, se atrinchera en su posición de ofendido, lo que hace que cueste recuperar la relación con quien infringió esa ofensa. Y mientras más cercana es la relación, más difícil puede ser perdonar la ofensa. Como el rey Salomón nos dice que es más fácil conquistar un castillo que reconciliarse con un hermano o con un amigo ofendido. ¿A cuántos nos ha pasado? Lo cierto es que cuando las heridas emocionales derivadas de las ofensas no son atendidas adecuadamente, estas pueden cronificarse. Mira, esta palabra me parece interesante porque se vuelven crónicas, se hacen constantes, se añaden a mi vida. ¿Y quién de nosotros sabe atender adecuadamente las ofensas? Nadie. Normalmente lo primero que hacemos es contárselas a alguien, enemistamos a la persona a la que le contamos diciendo, quédate de mi parte porque esta persona ha hecho algo mal conmigo y seguramente lo va a hacer contigo, y nunca hemos atendido adecuadamente estas heridas. Afectan seriamente nuestra vida, no solo emocional, sino nuestra salud. Y yo, ¿cómo le pido a Dios sabiduría para que no construyamos muros de protección? O por lo menos sean correctos los muros de protección. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has construido tú algún muro de protección? ¿Un muro de resentimiento? ¿Te sientes tú como una víctima? ¿Cómo manejas las ofensas? ¿Te cuesta trabajo deshacerte del enojo asociado cuando piensas en esta persona y recuerdas lo que te hizo? El versículo bíblico es muy claro. Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Imagínate, si una ciudad fuerte es inquebrantable, dice la Biblia, pues el hombre que es ofendido es más inquebrantable que eso, es decir, se vuelve más duro porque no sabe arreglar bien los problemas. Y las contiendas, dice el versículo, de los hermanos son como cerrojos. Por eso, escucha el consejo, nos va a servir. La ofensa ocurre cuando una persona le hace algo a otra. Puede ser un desaire, una descortesía, un menosprecio, un agravio, que puede ser consciente o inconsciente. Una vez un hermano se enojó conmigo seriamente y yo ni sabía que estaba enojado conmigo. En una ocasión yo estaba platicando con un pastor, había acabado el culto muy hermoso, y le digo a esta persona, hermano, ojalá algún día nos acompañe en la misión. Me encantaría que usted predicara, sería una bendición. Bueno, al lado mío había un hermano que ahí estaba escuchando. Bueno, a la semana me entero que esa persona me había dejado de hablar. Y cuando yo lo descubro, pues voy a tratar de reconciliarme, a preguntarle, hermano, ¿qué te pasa? Cuando esa persona me dice, sí, estoy molesto, y le pregunto por qué, él dice, escucha, cómo a veces la gente se ofende inconscientemente, dice, es que yo escuché que invitaste a alguien más y yo estaba ahí presente y dije, ¿por qué él invita solo al pastor? ¿Será porque es pastor y a mí no me invita? Jamás volveré a poner un pie en ese lugar. Ahora, tal vez estoy dando muchos detalles, pero solamente es para que tú comprendas cómo muchas veces la ofensa genera sentimientos contrarios, pensamientos contrarios. No fue hasta que le dije, mi hermano, perdón, no fue con esa intención, le di un abrazo, tú eres bienvenido, no hay necesidad de invitarte, tú eres de casa, y ya nos reconciliamos.
La ofensa ocurre por un desaire, menosprecio o agravio consciente o inconscientemente. Las ofensas tienen el poder de hacer que nos estanquemos en nuestra vida espiritual. Por lo menos esa persona una semana estuvo estancado diciendo: ya no es mi amigo, no me consideró. Y así nos pasa a todos. Puede provocar que nos amarguemos, victimicemos, retraigamos, frustremos, nos volvamos personas escépticas, incrédulas, sarcásticas, desconfiadas y malhumoradas. Lo cierto es que la forma como respondemos a las ofensas es lo que va a afectar, para bien o para mal, el clima emocional, porque se crean ambientes. Mira, estate en un mismo salón donde hay alguien que ha sido ofendido y tú eres responsable del ambiente, no es el mismo. Pero depende cómo tú manejes eso y seas muy sabio. Porque siempre a mí me enseñaron a dejar una ventana abierta a la reconciliación y que no seas tú el que la cierre. Algunas personas responden de manera agresiva cuando se encuentran con la persona que le ha ofendido. Se guarda las ofensas. La forma de guardarla es importante, que tú debes saber esto. No guardes las ofensas. Piensa en soluciones. Ahora escucha, yo te doy un consejo. La forma de guardarla es construyendo, pero construye cosas positivas y no negativas. Ahora, ponga atención en lo que yo le voy a decir. Me están entrando muchos mensajes, les voy a pedir de favor que guarden ahorita el momento porque estamos en vivo. Estamos en vivo y entre más mensajes me llegan, no puedo contestar. Permítanme un momento, por favor, voy a restaurar esto. Nadie se vaya, por favor. Gracias. La ofensa es muy interesante y estamos esta noche hablando acerca de Proverbios capítulo 18 versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, dice la palabra de Dios. Ahora escucha hasta aquí, déjame darte ahora unos versículos bíblicos. La ofensa, como nos afecta tanto, el diablo lo sabe y lo toma como una trampa espiritual. La ofensa la usa el diablo, dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 2 verso 10 y 11, para que Satanás no gane ventaja. El diablo utiliza la ofensa para dividir, para enfriar el amor entre hermanos. El diablo dice: no necesito meterme yo o inmiscuirme, dice el diablo, solitos ellos han sido ofendidos y ellos mismos se hacen tropezar. El diablo utiliza la ofensa precisamente para hacernos tropezar. Mateo capítulo 11 versículo 6 dice la palabra de Dios: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero el diablo utiliza la ofensa para desarmarnos los unos a los otros. El diablo no necesita muchas veces hacernos caer, porque utiliza a un hermano ofendido para hacernos caer. Ahora escucha esto. Si tú entiendes que la ofensa está destruyendo tu relación o tu amistad, sé más sabio. Sé tú el hombre sabio. Se necesitan dos personas para ofenderse, se necesitan dos personas para pelear, pero yo no seré uno de ellos. Corta en ese momento la ofensa, corta en ese momento la crítica, corta en ese momento el malentendido. Yo no seré la persona que prestaré mi vida a un descontento. Te demuestro que mi corazón está limpio. No, me quedo callado mejor y sigo adelante. Valoro la vida, valoro tu amistad, valoro a Dios, valoro el tiempo. La vida es muy corta como para pasárnosla peleando. No tiene sentido seguir haciendo esto. No, de mí no va a quedar. No voy a levantar muros malos reforzados, porque estos muros, querido hermano, se estructuran en la mente. Y muchas veces nuestra postura de ofendido nos hace daño.
Creamos un marco cognitivo de fuerza en la mente y justificamos con argumentos. No, y decimos, es que me ofendieron, siempre es lo mismo, nunca van a cambiar otra vez yo. Y nos victimizamos y sin darnos cuenta, creamos en nuestra mente un pensamiento cognitivo de repetición. Y de modo que la ofensa no solo se alimenta de mis propios pensamientos, sino que justifico, argumento, eso es estar resentido, adopto un estilo de pensamiento rígido, no soy flexible, soy impenetrable, es decir, que no me presto para la reconciliación. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir ofendido? Dice Efesios capítulo 4 versículo 31, mira lo que dice la palabra de Dios en este texto: quítense de vosotros toda amargura. El apóstol Pablo lo dice, pero no solamente dice la amargura, dice la palabra de Dios en Efesios 4:31, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La Biblia no dice que le quites la amargura al otro, al que está ofendido contigo, no, habla de ti. Si él está amargado, tú no. Si él está enojado, tú no. Si él tiene ira, tú no. Si él grita, tú no. Si él es maldiciente contigo, tú no. Si él es de toda malicia, tú no. Las consecuencias de vivir ofendido son muchas. Produce amargura en el alma. Dice Hebreos 12:15, brotando alguna raíz de amargura. Ojalá que no esté pasando en tu vida, porque la amargura contamina, rompe relaciones. Es el problema también de la amargura. La ofensa no solo divide matrimonios, divide amistades y congregaciones. Esto de romper relaciones significa que tiene tiempo que probablemente le dejaste de hablar a alguien por algo que no tiene sentido, por algo que muchas veces llamamos son cosas infantiles o de niños. Pero el problema es que yo a veces veo a los niños resolver sus problemas mejor que los adultos. Separaciones por una herida no sanada. Y yo te diría esta noche, extraño a mis amigos, los cuales se ofendieron conmigo. Extraño a las personas. Extraño lo bueno, lo positivo, los buenos momentos. Extraño las risas. Extraño lo bueno. Porque te voy a ser honesto, sería yo injusto en decir que las personas que me ofendieron son malas en toda su naturaleza. Somos pecadores, pero hay cosas buenas, y más si son ellos salvos. Hay cosas buenas en ellos. No puedo decir que las personas que me han ofendido han sido malas para siempre conmigo. No, hay cosas rescatables de ellos. Pero el orgullo. Mi bosquejo dice aquí una grosería, no lo voy a decir, no es grosería, pero se puede malinterpretar. El orgullo. Y antes de decir orgullo, aquí dice una palabra. No la digo, pero tristemente el desdichado orgullo nos hace perder muchas cosas. Nos estorba. Por eso Jesús nos dijo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. Ay, no, Señor. ¿Cuántas oraciones te he hecho, Señor, sin perdonar a otros? Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo te voy a ser honesto. Yo he ofendido, pero yo he querido restaurar. Te voy a ser honesto. Me han ofendido y muchas veces mi corazón ya no quiere abrir las puertas otra vez. Pero dice el Señor, cuando tú ores, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Quiero darte un consejo más, aplicarlo a la vida real. ¿Cómo respondemos a las ofensas? ¿Cómo respondes tú a las ofensas? La forma en cómo respondes a las ofensas
va a afectar tu desempeño, tu relación y tu futuro con esa persona. Algunos responden guardando o escondiendo esos malos sentimientos y construyen muros que aíslan, ¿verdad?, su vida, y te aíslas, no me conviene esta amistad, ya lo dejo atrás, ya, ok, pero guardaste ese rencor y va a estar siempre contigo. Y tus oraciones, sí, las escucha porque Él es bueno, pero dice el Señor, tú no estás cumpliendo, no estás perdonando. ¿Cómo respondes tú a las ofensas? Dice la Biblia que estos muros, ¿qué muros, hermano? ¿A qué se refiere? El texto que leí hace un momento, estábamos leyendo, déjenme ir allá. Proverbios capítulo 18 verso 19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Escucha, el hombre ofendido levanta muros, se protege, se llena de odio, de violencia, se protege. Y sabes, muchas veces dañamos a otros y no nos damos cuenta que estos muros se añadieron a nuestra vida. ¿Cómo me quito esto? Bueno, te voy a dar la solución. Estos muros pueden convertirse en prisiones. Por eso tenemos que ir a la Biblia. Solamente el poder de Dios puede derrumbar esto que yo creé y no victimizarme porque a Cristo le hicieron lo mismo. Más bien dejar fluir y que se vaya. Dice la Biblia en segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 4 y 5: porque las armas de nuestra milicia, escucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está la respuesta. Solo Dios y sus armas de Dios espirituales pueden derrumbar todas las fortalezas que yo he creado en mi vida que me están haciendo daño, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos muros tienen patrones que se convierten en obsesiones en nuestra mente, pensamientos erróneos, creer que todos nos van a hacer lo mismo, se convierten en nuestro controlador. De una manera negativa, no lo entendemos, pero cambia nuestra actitud y nuestra personalidad, y una herida emocional. Pensamos ahora que somos vulnerables de todos. Y estos muros que fueron fáciles tristemente de levantar por nuestro desconocimiento, ahora son difíciles de demoler, porque ya están fuertes y arraigados en nuestra vida. Gente que ya quedó amargada por años, gente que no ha sonreído, gente que tristemente no confía en nadie, que son peleoneros, no sé cómo llamarlo, hermano, pero solamente la palabra de Dios puede ayudarte. Tristemente, muchos casos se repiten que el hombre ofendido termina siendo peor que el ofensor, porque no sabe cómo resolver estos conflictos. Pero gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que vienes tú a Jesucristo, vienes tú al Espíritu Santo, y Él te da las armas de la oración, las armas del perdón, las armas de la Biblia, de la oración, de venir a la iglesia. Son armas poderosas, dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no vas a responder con violencia, no vas a responder con envidia, no vas a responder con celos, no vas a responder con golpes, no, sino espirituales. Dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo vencer la ofensa según la Biblia? Ahí está, usa las armas de Dios. Y no solamente usa estas armas, no te sientas superior al que te ofendió. Tampoco se trata de presumir, yo sí sé resolver conflictos, no como él. No. Dice Pablo en Efesios 4:32, sed benignos, o sea, buenos, perdonándonos los unos a los otros. Recuerda que el perdón no es una emoción, es una decisión. Cristo decidió morir por nosotros en la cruz. Él perdonó en la cruz. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, dice Lucas 23:34, que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú puedes ser benigno. Señor, perdónalo porque no supo lo que dijo.
Él me dijo una maldición. Él me dijo algo que es verdad. Estoy herido. Esto es como para dejarle de hablar para siempre, pero no sabe lo que hace, Señor, perdónalo. Palabras que a veces no medimos con la boca, como yo no te pedí nacer, ¿para qué me trajiste al mundo? Marca el corazón de un padre. Orar. Un padre puede orar a Dios: Señor, es mi hijo y lo amo. Perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Cómo vencer la ofensa según la Biblia? Decide perdonar aunque te duela. A Jesús le dolió los azotes, pero Él en la cruz perdonó. Habla, arregla las cosas bíblicamente. Es lo más difícil, hablar con la persona que te ofendió. Pero Mateo 18:15 dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Esto de reprender no es acusar, no es violentar, es preguntar, es llegar a la conciencia. No chismes, no indirectas. Ahora está de moda las redes sociales para pelear. Ahora las personas ofendidas utilizan su perfil, su muro, su estado, para ponerse una declaración que no lleva nombre, pero va bien directo para esa persona. Eso no sirve, eso te hace ver mal, y más si eres cristiano. Eso no ayuda. Muestra tu madurez. Mostramos madurez cuando amamos a Dios. Dice Proverbios 10:12: el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas. Una hija un día platicaba con su mamá, pero ella ya estaba grande, la hija tenía ya como unos 25, y le dijo: mamá, ¿cómo es que sigues con mi papá? Yo me acuerdo que desde muy pequeña a veces papá cometía errores. Wow, ¿cómo es que sigues? Y es que ella le pedía consejo porque ahora la hija de 25 se iba a casar, y ella tenía miedo de casarse con un mal hombre. Y le dijo la mamá: hija, el amor cubre todas las faltas. Todas las faltas. Y tu papá ha cambiado porque él ha visto que lo amo al perdonarle. El que perdona mucho es porque ama mucho. Yo te diría esta noche: si has dejado de hablarle a esa persona, no has resuelto nada. Este patrón se va a volver a repetir. Cuando otro te ofenda, va a ser lo mismo. En otro lugar, en otra iglesia, otro compañero de escuela. ¿Qué tengo que hacer? Demole esos muros. Dile a Jesús: y ahora sí, Señor, mi corazón está limpio y soy libre. Me hicieron como quisieron, me difamaron, me ofendieron, me gritaron, me golpearon, tal vez, ponle tú. Pero tengo paz. Ya no tomaré las cosas personales. Tú me has enseñado. Aprenderé a guardar silencio. Oraré por quien me hiere. Recordaré cuánto tú, Dios, nos has perdonado. No reaccionaré, sino que más bien responderé con sabiduría. Haré lo que tú hiciste en la cruz, Señor: orar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, tú que me escuchas, lo más que te va a costar, o sea, a ti lo más difícil va a ser despedirte del enojo. En ocasiones el enojo siempre va a ser utilizado como un caparazón de protección, un sistema de defensa. Es como si la persona dijera: necesito conservarme enojado para sentirme protegido. Pero en el momento en el que tú perdonas, estás renunciando al enojo. Y es lo más difícil, renunciar al enojo. Pero Dios
No podemos evitar que nos hieran, pero sí podemos decidir cómo responder. Sí depende de mí cómo responder. Jesucristo nunca prometió una vida sin ofensas, pero sí nos enseñó a andar en el Espíritu y a vencerlas. Dice la Biblia en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El creyente que es maduro no vive ofendido, vive perdonando. El creyente maduro no anda por ahí, me ofendió, contándole a todos. Es llegar a la casa, orar y decirle: Dios, gracias por la oportunidad que me das hoy de perdonar a mi prójimo. Gracias por la oportunidad que me das tú de perdonarlo. Mucho nos va a pasar, aún en el tránsito. Estuve de frente con un vehículo y ahora se enojan todos. Es tradición ya pelear, bajarte del carro y pelearte. Eso ya la gente lo normalizó. Y una de las cosas que tú debes saber si eres cristiano o decir cuando te pase eso es: mire, yo no peleo, yo soy un hijo de Dios, Dios cambió mi vida. Y así he evitado muchas cosas. Hazlo tú también. Por eso quiero terminar con esto. Hoy es tiempo de soltar esa ofensa. Hoy es tiempo de derrumbar esos muros. Sin duda alguna la persona ofendida termina peor que el ofensor porque no sabe resolver sus conflictos, pero hoy es tiempo de perdonar. Hoy es tiempo de liberarse de esa amargura. Hoy es tiempo de que si en verdad tú fuiste el ofendido, Dios te restaurará. Pero Dios también te dirá: hijo, fue innecesario este enojo. Perdona al hermano, perdona a ese familiar, perdona esa herida del pasado. No dejes que esa ofensa te aleje de Dios. No dejes. Una ofensa puede herir tu corazón, pero el perdón puede sanar tu alma. El perdón puede sanar tu alma. Termino con esto. Aprende a manejar el enojo. Aprende a manejar las ofensas. Sé más sabio que el diablo. Tienes al Espíritu Santo. El remedio contra la ofensa y el enojo es Jesús. Decide siempre ser un botón de perdonar. Esto me parece interesante. Cuando alguien te haga algo, presiona el botón en tu corazón de perdonar. Y querido hermano, deja que Jesús arregle la situación. Dale tiempo al que te ofendió. Deja una ventana abierta, que no dependa de ti por si en el juicio, allá en el cielo, Dios, verdad que sabe todas las cosas, Él que pesa los corazones, va a decir: ok, yo sé que tú perdonaste de corazón y tu vida siempre estuvo dispuesta a recuperar lo que Él no quiso recuperar. Vamos a orar esta noche. Pero antes de orar, quiero invitarte a recibir el perdón. Dice la palabra de Dios que Jesús quiere perdonar tu vida. Mira, Él fue ofendido, pero aún así Él te perdona de todos tus pecados. Si tú quieres recibir el perdón de Jesús, la Biblia dice que es un reconocimiento sincero y voluntario de que soy pecador y que solamente Él puede perdonar mi vida de mis pecados. Si tú quieres ir al cielo, no seas una persona orgullosa. No, yo no le voy a pedir perdón a Jesús. ¿Para qué? Mejor me voy al infierno. Yo no decidí nacer, no decidí vivir. Bueno, típico de una persona ofendida, pero no nos conviene eso. Vamos a Dios. Reconoce y dile: Señor, yo soy un pecador. Yo te quiero pedir perdón. Entra en mi corazón. Dame, Padre, la oportunidad de ser salvo. Él te ama y Él te va a perdonar. Pero tenemos que ir a Él con un corazón sincero. Vamos a orar y a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice la Biblia en Romanos 10:13: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oremos. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que merezco un castigo. Perdóname, Señor. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, Señor, líbranos del mal. Reconozco nuestros pecados, Señor.
Escribe nuestro nombre en los cielos. Llévanos a la gloria, mi Dios, el día que nosotros muéramos. Ayúdanos a reconciliarnos. Ayúdanos, Padre, a que no quede en nosotros. Ayúdanos a no victimizarnos, a no enfermarnos. Ayúdanos a manejar prudentemente la ofensa. Ayúdanos a no inmiscuirnos. Y líbranos de ser un ofensor, Señor. Gracias, Dios, todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Cuando tú decides perdonar, se te va a hacer más fácil perdonar al siguiente que te ofenda. Y cuando tú ahora estés en el papel de haber lastimado a alguien, sabrás cómo se siente. Por eso irás con más antelación a pedir perdón y disculpas. Eso dignifica al hombre. Pedir perdón es de hombres, es de prudencia. La decisión de perdonar requiere aprender a manejar estas ofensas, sentimientos, agravios. Y el perdón te acerca más a Jesús. Cuando perdonas a alguien, estás reflejando quién vive en ti. Jesús es grande en perdonar. Es el remedio contra el enojo, la indiferencia. Jesús es nuestro ejemplo de perdón y de reconciliación, de sanidad. Jesús es el ejemplo de salud. Dios es bueno. Por eso deseo que Jesús te dé esta capacidad de desarrollar en tu corazón la decisión de mantenerte emocionalmente saludable, libre de resentimientos, libre de odios, libre de amarguras. Que Dios te dé la capacidad de que se acumule, de que nunca jamás se acumule basura emocional en tu corazón. Hay un libro que me regalaron hace tiempo porque lo necesitaba. A lo mejor ustedes lo han leído. El libro se llama Emociones que Matan, del doctor Don Colbert. ¿Lo han leído? Está muy bueno. Tiene la mitad de enseñanza médica y la otra mitad de aplicación bíblica, porque él es cristiano. Y él decía, el doctor, que el perdón permite a la persona dejar la ira reprimida. Cuando perdonas, algo pasa en tu corazón que queda libre de resentimiento, de vergüenza, de dolor, de culpa, de odio, que son emociones que hacen que la persona se enferme, no solo emocionalmente, sino físicamente. Y el doctor Don Colbert, cuando le llegaban pacientes enfermos, pues ellos pensaban que médicamente les iba a recetar una pastilla, un jarabe, algo, una inyección, pero él les hablaba del perdón. Y esas personas empezaron no solamente a aliviarse, empezaron a respirar mejor, empezaron a dormir mejor, empezaron a relacionarse mejor. Y eso es importante, hermano. La persona que perdona gana más. Te vas a sentir libre. Te vas a sentir en tu corazón, en tu cuerpo más ligero. Hay poder. Hay poder en las cosas de Dios. Muy bien, nos despedimos. Gracias por haber escuchado. Si le fue de bendición este programa, lo vamos a subir a redes sociales. Y en este momento lo subo a YouTube. Búscanos en YouTube como Siguiendo las Huellas de Jesús Radio. Ahí estamos, Siguiendo las Huellas de Jesús Radio, y escucha estas y más predicaciones que Dios nos ha dejado compartir.